La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Qué alegría estar nuevamente con ustedes, queridos hermanos y hermanas, para reflexionar la lectura del Santo Evangelio del día 6 de febrero, día miércoles. Y el Santo Evangelio está tomado de San Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el hijo del carpintero y de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanos? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús de verdad siente una tristeza en ver que llega a su pueblo natal, es decir, a su lugar donde Él nació, conoce a la familia, conoce a tanta gente de ese lugar. Y por eso Jesús va a decir: todo profeta es bien visto en diferentes lugares, menos los de su lugar, de su casa, sus parientes. Jesús le da alegría llegar a su tierra natal, pero da mucha tristeza ver que la gente lo rechaza, ver que la gente no lo acepta, porque de repente el mensaje de Jesús en ese momento para los hermanos que estaban viviendo allí, los hermanos judíos, ellos no veían como una fe, sino que a Jesús lo veían como alguien que decía cosas que no estaban normal. En vez de crear fe, encuentran en Jesús algo que no les parece, algo que dicen: no, es que el mensaje de Jesús es totalmente diferente. Y mucha gente decía: bueno, ¿y este de dónde es? Si lo conocemos. ¿Cuántas veces a nosotros se nos hace bastante difícil evangelizar en casa, evangelizar en nuestra comunidad? Porque la gente dice que lo conozco, y como lo conoce dice: no, es que este es un error, este comete el otro error. La gente está pendiente muchas veces de los errores que puede cometer cualquier persona, pero lo malo es que no estamos pendientes de los errores que yo personalmente cometo. Se me hace más fácil ver el error en la otra persona y no ver el error que está en mí. Y esa es una invitación que ahora se nos hace por medio de este Santo Evangelio: estar pendiente de mis reacciones. Para Jesús no era tan fácil llegar a su pueblo natal y ver que la gente lo rechazaba, ver que la gente no hay disponibilidad, ver que la gente es egoísta. ¿Y cuántas veces hay envidia? Dicen: no, si es que el otro que está predicando ni tan siquiera da testimonio. Ahora yo te pregunto: ¿y tú que estás criticando, estás dando testimonio? Desde el momento que estás criticando, no estás dando ningún testimonio. Esto nos puede suceder en casa. ¿Cuántos padres de familia quieren evangelizar a sus hijos y es bien difícil? No quieren los jóvenes escuchar la palabra de Dios en boca de sus padres, en boca de sus hermanos, porque la historia se repite. Si Jesús fue rechazado en su pueblo natal, si fue rechazado en todo ese ambiente donde Él nació, donde Él convivió, donde empezó a dar sus primeros pasos, si esto sucedió con Jesús, ¿qué es lo que no puede suceder con nosotros? Por eso a mí no me preocupa, no me siento mal cuando a veces he llegado a mi
a mi pueblo natal de Tenancingo y hay gente que dice, sí, nos parece como predica la hermana, pero al final nos da lo mismo. Lo veo que a veces hay mucha indiferencia. Al final la gente no se da cuenta que lo que uno va a hacer es la palabra de Dios, no es palabra de uno mismo. Jesús no pudo hacer ningún milagro en ese lugar. Era tan difícil porque si ustedes se fijan, anteriormente Jesús dice, tu fe te ha salvado. En la mayoría de curaciones que Jesús está haciendo, dice, tu fe te ha salvado porque tienes fe. ¿Cómo hacer un milagro en un lugar donde la gente no tiene fe? Donde a Jesús se le veía como alguien que solamente había ido a alborotar a un pueblo. Era difícil que Jesús estuviese en ese lugar queriendo realizar los milagros que había hecho anteriormente. Vemos milagros, curaciones de hemorragia, curaciones de gente paralítica que Jesús hizo en diferentes lugares de Nazaret, en diferentes lugares de Galilea. Estuvo en esos lugares, pero se podían llegar a realizar esos milagros con la fe que la gente tenía. Hermanos y hermanas, si tú y yo no tenemos fe, es bien difícil que Dios obre en nuestra vida. Es difícil que Dios entre en tu vida, que Jesús haga una obra en tu corazón cuando nosotros no creemos en el amor y la misericordia que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Dios está al lado de nosotros. Dios nunca nos va a dejar solos, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Jesús ahí está dando fuerza, dando ánimo y nos invita a que tengamos fe. Tener fe todo el tiempo, creer en que Jesús es el médico de cuerpo y alma y que es el único que nos puede dar paz. ¿Cuánto necesitamos paz en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestro país? A mí a veces me da tristeza cuando escucho en las noticias que más de 20 muertos diarios en nuestro país. Y los que no se dicen y los que desaparecieron. Esto significa, queridos hermanos, que no estamos viviendo bien el Evangelio, que la vida no la estamos valorando, que nosotros no estamos escuchando a nuestros pastores, no estamos escuchando el Evangelio, no lo estamos. Y si no somos capaces de escuchar el Santo Evangelio, poco menos lo vamos a vivir. Somos indiferentes. No, dice, es que la otra persona que vino a predicar ni vive la palabra. Es que a ti no te interesa si la otra persona vive o no, si vive o no vive la palabra. Lo importante es que tú la vivas, que tú empieces a llevar un proceso de conversión, que tú empieces a tener un encuentro personal con Dios. Eso es lo importante. Los demás, Dios hará la obra en ellos. No te preocupes. Hermanos y hermanas, invitados, que empecemos a evangelizar en casa, empecemos a evangelizar en la familia y no nos olvidemos de evangelizarnos a nosotros mismos, ir teniendo ese cambio de actitud para poderle servir a Dios y construir el reino de Dios que urge y llegar a aquellos lugares donde a veces no llega la palabra. Que Dios nos bendiga, paz y bien. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabra de vida eterna.